Vamos a continuar con la plática que se titula Abordaje del paciente con dislipidemia diabética, que es un diagnóstico que, como es lógico, pues se establece en los pacientes que tienen diabetes y forma específica diabetes mellitus tipo 2. Fenotípicamente se caracteriza por un perfil de lípidos donde hay un nivel de triglicéridos tanto de ayunos y ahora más recientemente se ha identificado que también postprandiales moderadamente elevados, colesterol de HDL bajo y el colesterol LDL puede o no estar elevado, pero lo que sí es una característica específica es que va a haber que independientemente de que el colesterol LDL esté elevado o no, va a haber un predominio de lipoproteínas LDL pequeñas y densas. Esto último, obviamente no lo vamos a ver en un perfil de lípidos convencional, por lo que comentaba en la charla previa, de que es complejo medir de forma directa las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, nuestro subrogado es medir la cantidad de colesterol que hay adentro de ellas. Entonces, ¿por qué es importante identificar o clasificar como tal a este tipo de dislipidemia? Es porque este fenotipo condiciona un incremento del riesgo cardiovascular en personas con diabetes mellitus tipo 2 y este aumento del riesgo se puede dar en presencia de niveles de colesterol LDL altos. Y como ustedes saben, pues el colesterol LDL es el que se toma en cuenta para tomar decisiones en cuanto al manejo del paciente. Entonces, cada vez cobra más énfasis la identificación de este fenotipo, donde los triglicéridos están discretamente altos, el colesterol HDL está bajo, pero el colesterol LDL está normal. Si no se hubiera logrado identificar que este fenotipo se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular, seguramente ahora muchos pacientes con diabetes con colesterol LDL normal seguirían sin ser tratados con estatinas. Algo interesante de este tipo de dislipidemia es que las alteraciones pueden iniciar años antes de que el sujeto tenga diabetes establecida. Y esto es porque la fisiopatología de este tipo de dislipidemia se debe o se explica en gran medida por resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina pues tiene una etapa preclínica que dura muchos años. Entonces, atención a los pacientes que veamos con este tipo de dislipidemia y con otros factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, porque son sujetos que están en mucho mayor riesgo de tener diabetes en el futuro, pero también están en mucho mayor riesgo cardiovascular. Entonces, aunque la fisiopatología no se conoce del todo, sí se sabe que se explica en buena medida por alteraciones en la sensibilidad a la insulina o por resistencia a la insulina, por concentraciones elevadas de ácidos grasos libres, que también tienen que ver con resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo, y por inflamación crónica de bajo grado, que esto último es controversial si es causa o consecuencia de este tipo de dislipidemia. El resultado de estas alteraciones va a ser la sobreproducción y la disminución del catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos de origen hepático, pero también de origen intestinal. Y en esta figura resumimos lo que ocurre en la dislipidemia diabética. La resistencia a la insulina va a condicionar que haya aumento de los niveles de insulina en la sangre. Estos aumentos de niveles de insulina en la sangre, a la cual algunos tejidos son resistentes y algunos otros tejidos son susceptibles, a nivel del tejido adiposo va a condicionar un aumento de la lipólisis de este tejido y como consecuencia aumento de los ácidos grasos libres. Al haber un mayor influjo de ácidos grasos libres al hígado, esto va a redundar en que va a haber mayor síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad tipo 1 y tipo 2, pero mayoritariamente de las tipo 1, las VLDL tipo 1. Y estas lipoproteínas van a ser ricas en triglicéridos. De hecho, como aquí traté de ejemplificarlo en esta figura, pues una VLDL tipo 1 va a ser mucho más grande. Si se fijan el tamaño de la VLD2 contra la VLD1, y es una lipoproteína
que está enriquecida en triglicéridos y que contiene a la ApoB100 como lipoproteína estructural. Entonces, en un intento de tratar de llevar a un catabolismo más rápido este tipo de lipoproteínas que son potencialmente aterogénicas, pues va a haber un aumento de algunas, en la acción de algunas enzimas para tratar de apresurar el catabolismo de estas lipoproteínas. Por ejemplo, va a aumentar la acción de una hormona que se llama CETP, o enzima transportadora de ésteres de colesterol, con la finalidad de lograr pasar algunos de los triglicéridos que están contenidos a la BLD1 hacia otras lipoproteínas como las HDL. Y a cambio de esto, las HDL cede sus ésteres de colesterol hacia las BLDL. Esto va a ocasionar que la HDL sea más susceptible de la acción de la lipasa hepática y por lo tanto de su degradación. Entonces esto es lo que explica por qué en este contexto, en este tipo de dislipidemia, los pacientes tienen disminución del colesterol de HDL por aumento en el catabolismo de esta lipoproteína y la pérdida de ApoA1 a través del riñón. Además, las BLDL van a seguir su catabolismo habitual por medio de las lipasas, de diferentes lipasas. Por ejemplo, la lipasa de lipoproteínas las va a convertir en lipoproteínas de densidad intermedia, y posteriormente la lipasa hepática, cuya acción está aumentada en el contexto de resistencia a la insulina, va a ocasionar este fenotipo de muchas lipoproteínas LDL pequeñas y densas. Esta configuración de esta lipoproteína, donde es más pequeña y más densa, pues hace que el número sea mayor que las lipoproteínas LDL de tamaño normal. Además, su menor tamaño las hace más susceptibles de ser retenidas y oxidadas a nivel del endotelio, de la pared arterial. Entonces, básicamente así es. Bueno, finalmente estas LDL pequeñas y densas, como comenté, son más susceptibles de quedarse retenidas en el endotelio, pero bueno, también llegan de nuevo al hígado para volver a entrar al ciclo hepático y las captura el receptor de LDL y el LRL. Este es un resumen de cómo se da la dislipidemia diabética, que es básicamente todo lo que acabo de mencionar, donde solamente se quiere destacar el aumento de la actividad de la CETP con la finalidad de tratar de depurar lo más rápidamente posible a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, pero que esto va a redundar en tener colesterol de HDL bajo. Los pacientes con este tipo de dislipidemia no necesariamente tienen concentraciones muy altas de colesterol LDL, y eso puede hacer que puede ser un factor para que el paciente sea subtratado, ya que típicamente las guías de manejo para las dislipidemias se basan en el colesterol LDL como blanco para tomar decisiones en cuanto a tratamiento y en cuanto a dosis de los medicamentos que vamos a usar. Y esto es por el fenotipo de, en pacientes con diabetes, las LDL van a ser más pequeñas y densas, y por lo tanto van a albergar menos colesterol en el interior porque son menos pequeñitas, a diferencia de las lipoproteínas de los pacientes sin diabetes, que son más grandes y que pueden albergar más colesterol. Entonces, muchas veces el colesterol, aunque aquí hay más lipoproteínas, va a ser de la misma cantidad que el colesterol de un paciente que tiene menos lipoproteínas, porque acá cabe más colesterol que acá. Sin embargo, como la distribución de la ApoB, que es la apolipoproteína que conforma las LDL, su distribución entre las lipoproteínas es de 1 a 1, entonces podemos ver que la ApoB de los pacientes con diabetes va a estar más alta que la ApoB de pacientes sin diabetes. Entonces eso sugiere que probablemente la ApoB sea un mejor indicador de riesgo o de necesidad de tratamiento en pacientes con diabetes que en los que no la padecen. Entonces, en resumen, la hipertrigliceridemia es debido al incremento en la producción y disminución del catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos de origen intestinal y hepático, que son los kilomicrones y las VLDL.
Predominan las VLDL1, hay disminución del colesterol HDL por incremento en el catabolismo del mismo, por aumento de la acción de la CETP, hay disminución del número de partículas de HDL, incremento del subtipo HDL3 y disminución de las HDL2, y las HDL se enriquecen con triglicéridos y se depletan de fosfolípidos y de ApoE, y eso les hace susceptible a su hidrólisis. El colesterol LDL normal o ligeramente incrementado, porque también va a haber disminución del catabolismo del mismo, pero de forma muy importante con predominio de LDL pequeñas y densas, incremento en la oxidación de las mismas. Esto, además de todo, va a condicionar glicación de todas las lipoproteínas, actividad incrementada de CTP, y las VLDL y LDL presentan concentraciones incrementadas de triglicéridos y ácido palmítico, así como disminución de esfingomielina. Entonces, ¿cuándo la vamos a diagnosticar? Cuando la HDL sea menor de 40, triglicéridos moderadamente elevados, mayor a partir de 150, colesterol total normal o ligeramente elevado, o sea, más de 200, y colesterol LDL que puede ser normal o puede estar ligeramente por arriba de 100 miligramos. Y normalmente la ApoB va a estar arriba de la percentila 90 para la población en este estudio. El tratamiento va a ser la modificación del estilo de vida, control de la glucosa, ya que esto va a ayudar a mejorar el perfil de lípidos, aunque la mayoría de pacientes van a ser elegibles para recibir una estatina. Entonces, las estatinas son el principal mediador de disminución de riesgo cardiovascular. Diferentes organizaciones de salud o asociaciones a lo largo del mundo han establecido diferentes blancos de colesterol LDL, ApoB, HDL, con la terapia con estatinas. Y aquí se resumen algunas de estas metas terapéuticas y que estas decisiones o estos puntos de corte se toman mayoritariamente en base a la presencia de diabetes, pero también los factores de riesgo adicionales que puedan tener los pacientes. Cierto es que los pacientes tienen que ser sometidos a un enfoque multifactorial, donde sea piedra angular, modificar el estilo de vida, perder 5%, para los pacientes que tienen sobrepeso, perder el 5% del peso, redunda en una mejoría significativa de las alteraciones metabólicas, dieta, ejercicio, y en cuanto a la farmacoterapia, las estatinas van a ser el fármaco de primera elección. No existen distribuciones estándar en cuanto a la distribución de macronutrientes, pero sí se recomienda que en el caso de los carbohidratos, pues, estos provengan principalmente de vegetales, frutas, granos enteros, leguminosas y lácteos, y evitar aquellos que contengan azúcar y sodio. En cuanto a las grasas, pues monoinsaturadas y poliinsaturadas, preferir este tipo de grasas y evitar las grasas trans y las grasas saturadas. El consumo de alcohol debe ser moderado, a razón de una bebida para las mujeres y 2 bebidas o menos para los hombres. El ejercicio se recomienda un programa estructurado donde se programen rutinas de ejercicio de 30 minutos de intensidad moderada, 4 a 6 veces por semana. ¿Cómo podemos lograr esta intensidad moderada? Pues se logra con actividades tales como caminata rápida, bicicleta, natación. Es importante complementar esta actividad física con ejercicios de estiramiento y de fuerza, por lo menos 2 veces a la semana. Como comenté, las guías todas básicamente se centran en las concentraciones del colesterol LDL como blanco terapéutico, pero en ciertas condiciones como esta de la que estamos hablando en específico, sabemos que hay una pobre correlación con el número de partículas aterogénicas. En tales casos, y sobre todo cuando no dispongamos de la medición de la ApoB, lo que podemos hacer es usar parámetros que podemos estimar y que probablemente son mejores indicadores de riesgo aterogénico. Por ejemplo, el colesterol no HDL, que resulta simplemente de restar el colesterol total al colesterol de HDL. Y bueno,
¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Vamos a iniciar una estatina dosis moderada o bien alta, de acuerdo a la concentración de colesterol LDL. Cuando el colesterol LDL es normal, la dosis estatina se inicia en grado moderado. El perfil de lípidos se debe de solicitar 6 semanas después de iniciar el tratamiento y una vez que esté en meta se puede repetir cada 6 meses. Es importante incluir pruebas de funcionamiento hepático antes de iniciar el tratamiento, asegurándose que los pacientes no tienen contraindicaciones para el uso de estatinas y posteriormente cada 6 meses. Si el paciente reporta mialgias, se debe medir la CPK, ya que aunque es mínimo, el uso de estatinas y de fibratos se puede asociar al desarrollo de alteraciones muy infrecuentes pero graves, como sería rhabdomiolisis. En esta gráfica se resumen las estatinas que existen, cuál es su dosis y cuál es su potencia. Y cuál es el efecto en colesterol de HDL y su efecto en triglicéridos, que es lo que a nosotros, en el caso de la dislipidemia diabética, pues nos interesa mucho conocer su capacidad para reducir el colesterol de HDL y los triglicéridos, ya que va a ser el fenotipo de pacientes que vamos a tratar. En esta otra tabla lo que podemos ver es las reducciones adicionales que se logran con cada estatina después de ir duplicando su dosis. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta plática. Lili, te preguntan en el chat, hay varias preguntas en el chat, te preguntan ¿Puedo ver el chat? No, ¿verdad? sí puedes ver el chat, pero si no yo te las comparto. Menciona Alejandro Hernández, ¿cuál sería el valor entonces para considerar hipoalfa primaria aislada? O sea, porque no todos los casos se atribuyen a hipertrigliceridemia, no todas las HDL, el colesterol HDL bajo es por triglicéridos altos. ¿Qué nivel consideras de HDL para hablar de hipoalfa lipoproteinemia primaria de forma aislada? Te preguntan si el tratamiento con ácidos grasos omega 3 es solo con dieta y te preguntan cuál es el mecanismo por el que el ejercicio anaeróbico de resistencia sea un factor para tener HDL bajo. Ya las estoy leyendo. En la primera pregunta, entonces, ¿cuál sería el valor para considerar hipoalfa lipoproteinemia primaria? Bueno, el valor con el que se debe empezar a sospechar es 20. Sin embargo, una persona con menos de 20 puede ser secundario puede tener una hipoalfa lipoproteinemia secundaria y viceversa. Pudiera haber una hipoalfa lipoproteinemia primaria que por algún motivo tenga un valor no tan bajo de colesterol HDL, pero en general el punto de corte para considerarlo sería 20. Y luego la siguiente pregunta que dice, ¿se atribuyen a la hipertrigliceridemia? En el caso de las hipoalfa lipoproteinemias primarias, pues no se atribuyen a la hipertrigliceridemia, precisamente por eso se les llama primarias. Y luego, el tratamiento con ácidos omega 3, bueno, los ácidos omega 3 sí los podemos obtener de la dieta en algunos alimentos, por ejemplo, los pescados, sobre todo los que crecen o los que viven en aguas frescas o frías, perdón, como el salmón. Sin embargo, lo que se recomienda es suplementar con ácidos omega 3, con la finalidad de mejorar el perfil de lípidos, sobre todo bajar el nivel de triglicéridos y aumentar la concentración de colesterol de HDL. Se puede iniciar con una dosis de 2 gramos, medir el efecto e incrementar hasta una dosis de 4 gramos. La siguiente pregunta que me hace Laura Nelly, ¿por qué el ejercicio anaeróbico sería un factor predisponente para HDL bajo? En realidad no se conoce bien la fisiopatología. Esta pregunta no es la primera vez que me la hacen y he tratado de investigar cuál sería el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre y hasta ahora mi deducción es porque el ejercicio
puede en general bajar los niveles de colesterol y con ello bajar de forma secundaria el colesterol de HDL, pero al menos hasta mi conocimiento no existe como una ruta fisiológica o metabólica que explique por qué el colesterol de HDL baja. Esta observación proviene sobre todo de datos epidemiológicos más que de datos mecanísticos. No sé, Ivette, si tú has leído algo al respecto, pero bueno, en mi caso que lo he buscado dirigidamente me he encontrado con esto. Sí, así es, Lili, no hay algo establecido. Sí, y por lo mismo siempre lo menciono y de hecho en mi práctica clínica sí me ha tocado observarlo y por eso siempre me gusta mencionarlo como personas que, por ejemplo, empiezan a hacer ejercicio más dirigido hacia pesas, les puede bajar un poquito el colesterol de HDL. Dice, doctora, entonces la dislipemia diabética se comportaría como una dislipemia mixta con hipoalfa lipoproteinemia agregada. Sí, bueno, de hecho, la dislipemia diabética es una dislipemia mixta. No entendí bien la pregunta, pero pues sí, es una dislipemia mixta porque hay dos alteraciones hay dos alteraciones del perfil de lípidos. Bueno, ya para finalizar esta pregunta que se me hace muy interesante, Alejandro Hernández Santiago, si pacientes jóvenes menores de 40 años con reciente diagnóstico de diabetes y dislipemia mixta y síndrome metabólico en tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿en qué momento sería enviarlo a un segundo nivel de atención? Pues en realidad es un paciente que sus características pues no tendría por qué ser enviado a un segundo nivel de atención. De hecho, en gran parte la idea de este tipo de cursos es dotar al médico de primer contacto de los conocimientos suficientes para que estos pacientes puedan ser tratados en un primer nivel de atención. La refractariedad en la respuesta al tratamiento sería pues una indicación, si el paciente ya está con una dosis suficiente de estatina, ya está haciendo ejercicio, mejorando su dieta y no mejora, pues a lo mejor esa pudiera ser la indicación, pero si un paciente de esas características no se debería enviar a segundo nivel de atención si antes no se intentó aplicar todo lo que aquí hemos mencionado para el tratamiento de esta patología. ¿Qué estatina sería ideal para iniciar el tratamiento? Pues como en este caso las alteraciones son de grado moderado, no necesariamente se tiene que iniciar con una estatina de alta potencia. El punto es considerar iniciar el manejo con la estatina que haya disponible. Obviamente las estatinas principalmente se diferencian entre ellas por su potencia. En general la más potente es rosuvastatina y la menos potente es pravastatina. ¿Qué fármaco podría ser de segunda elección de dislipemia diabética? Es una pregunta muy interesante porque se habla de que cuando el colesterol no logra bajar, los triglicéridos no logran bajar de 200 en una dislipemia diabética después del tratamiento con estatina, se debe de iniciar tratamiento con bezafibratos. Entonces el fármaco de segunda elección sería el uso de fibratos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lili, por tu presentación. Una disculpa a todos por los problemas técnicos que hubo en esta sesión y les invito a que si hay alguna pregunta que no puede ser contestada por cuestiones de tiempo, recurran al área de preguntas al experto, donde la doctora Lili va a dar respuesta este fin de semana a todas las preguntas que hayan quedado en el aire y calificar la sesión como siempre para poder mejorar en algún momento año con año. Muchísimas gracias a todos por unirse a la sesión y gracias a ti, Liliana, por estar en este foro. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias al equipo del Instituto de Salud Pública por el apoyo a la doctora. Gracias nuevamente, Jacinto y Paola. Claro que sí, doctora, estamos Gracias al a todos, pendiente. que Buen día. tengan excelente fin de semana.